No podemos cancelarle a Shakira. Eso arruinaría por completo el año de tu hermana. La voz de mi madre atravesó el teléfono con ese tono despectivo que había usado toda mi vida. Apreté más fuerte la baranda de la cama del hospital, sintiendo cómo la ansiedad preoperatoria se mezclaba con algo mucho peor. Abandono total. Mamá, necesito una cirugía de emergencia para extirpar un tumor. Solo necesito que cuides a las gemelas por unas horas, dije, intentando mantener la voz firme. Mis bebés gemelas, Isabela y Valentina, tenían apenas 10 meses, y la idea de que estuvieran con extraños mientras yo estaba bajo anestesia me aterraba. Estás siendo problemática otra vez. Siempre tan dramática. La voz de mi padre se unió desde el fondo. ¿No puedes conseguir a alguien más? Tenemos esas entradas desde hace meses. Me llamo Carolina Mendoza, 34 años, y he pasado la mayor parte de mi vida adulta, siendo la red de seguridad financiera de mi familia. Trabajo como gerente senior de desarrollo de negocios para Innovatech Solutions aquí en Barcelona, España. Y a pesar de ser madre soltera de gemelas, nunca he dejado de enviarles a mis padres su ayuda mensual. 600 euros cada mes. Más el mercado cuando andan apretados, más el enganche del coche de mi hermana el año pasado. Pensé que ese tipo de apoyo significaba algo. Pensé que significaba que podía contar con ellos cuando realmente necesitaba ayuda. El concierto es mañana por la noche, continuó mi madre. Tu hermana quedaría destrozada si nos lo perdiéramos. Seguramente tu cirugía puede esperar 1 o 2 días. El cirujano había sido claro. El tumor necesitaba salir inmediatamente. Cada día que esperábamos aumentaba el riesgo de complicaciones. Pero aquí estaba yo, acostada en una bata de hospital, teniendo esta conversación con personas que se suponía debían amarme incondicionalmente. Mamá, esto no es algo que pueda reprogramar. Es cáncer. Necesitan operarme ahora, susurré, sintiendo cómo las lágrimas me picaban los ojos. Bueno, no sé qué decirte. Tal vez deberías haber pensado en esto antes de tener bebés sin un padre alrededor, me espetó mi madre. Nosotros también tenemos obligaciones, ¿sabes? La línea quedó en silencio, excepto por mi padre murmurando algo sobre que yo siempre creaba problemas en los peores momentos. Miré fijamente las baldosas del techo, contando los pequeños agujeros para evitar desmoronarme por completo. Mi hermana Andrea nunca les había pedido nada porque nunca había tenido que hacerlo. Yo había estado cubriendo sus gastos durante años. El coche que ayudé a comprar, la deuda de tarjetas de crédito que había pagado discretamente, el dinero del alquiler cuando estaba entre trabajos. Algo frío se instaló en mi pecho cuando me di cuenta de que esto no era shock ni sorpresa. En el fondo, siempre había sabido dónde me encontraba en sus prioridades. El tumor no solo se había revelado en mi escaneo, había revelado algo igualmente venenoso que había estado creciendo en nuestra dinámica familiar durante años. Desarrollo fase 1. Contexto e historia. 2 Mora 30, 10, Pa. Creciendo, siempre había sido la responsable. Mientras Andrea pasaba su adolescencia enfocada en amigos y novios, yo trabajaba en empleos de medio tiempo y ahorraba para la universidad. Mis padres elogiaban su vida social y se preocupaban de que yo fuera demasiado seria para mi propio bien. Cuando ella abandonó la universidad a mitad de su segundo año para encontrarse a sí misma, ellos apoyaron su decisión. Cuando yo me gradué con honores y conseguí mi primer trabajo en marketing digital, apenas lo reconocieron. El patrón continuó en la edad adulta. Cuando mis padres enfrentaron un embargo hace 4 años, liquidé todo mi fondo de emergencia para ayudarles a mantener la casa. Fueron 18.000 euros que había ahorrado durante 3 años. Desaparecieron en una tarde. Cuando Andrea necesitó un coche para su nuevo trabajo, cubrí el enganche sin dudarlo. Otros 4.500 euros que salieron de mi cuenta como si nada. Cada cumpleaños, cada festividad, cada crisis familiar, yo era a quien llamaban. No para preguntar cómo estaba yo, sino para preguntar qué podía contribuir. Incluso cuando quedé embarazada de las gemelas a través de FIV, decidiendo convertirme en madre soltera por elección, la primera preocupación de mis padres no fue mi salud ni mi felicidad, fue si todavía podría ayudarles financieramente con bebés que mantener. Les aseguré que sí, y había mantenido esa promesa incluso durante los agotadores primeros meses de maternidad gemelar. Carolina siempre cae de pie, le decía mi madre a la gente, como si mi estabilidad fuera sin esfuerzo en lugar de cuidadosamente construida a través del sacrificio y el trabajo duro. Ella tiene ese buen trabajo y todo bajo control. Lo que no veían eran las noches que me quedaba despierta hasta las 3 de la mañana trabajando después de que las bebés finalmente se dormían, asegurándome de poder cubrir mis propias cuentas y las de ellos. No me veían comiendo cereales para la cena para poder enviarles dinero del mercado. No me veían posponiendo mis propios chequeos médicos porque estaba demasiado estirada económicamente. Pero justifiqué todo diciéndome a mí misma que la familia lo era todo, que la sangre significaba algo, que si alguna vez realmente los necesitaba,
estarían ahí para mí de la manera en que yo había estado para ellos. Recuerdo perfectamente el día que descubrí sobre el tumor. Había estado sintiendo dolores extraños durante semanas, pero los ignoraba. No tenía tiempo para estar enferma. Tenía 2 bebés que cuidar, un trabajo exigente y una familia que dependía de mí. Fue durante una videollamada de trabajo cuando el dolor se volvió insoportable. Mi jefa, Marta, notó que me estaba poniendo pálida. Carolina, necesitas ir al médico ahora mismo, me dijo con firmeza. No es negociable. La tomografía reveló una masa de 6 centímetros que necesitaba salir inmediatamente. El oncólogo fue directo. Cada día cuenta. Programemos la cirugía para pasado mañana. Pasado mañana. 2 días para organizar mi vida entera. Mi primer pensamiento fue, ¿quién cuidará de Isabela y Valentina? Mi segundo pensamiento fue, por supuesto, mis padres. Para eso está la familia. Llamé a mi madre esa misma tarde, con las manos temblando mientras marcaba el número. Mamá, necesito hablar contigo sobre algo importante. Espera, Carolina. Estamos viendo el catálogo de los asientos para el concierto. Tu hermana está emocionadísima. Es en el Palau Sant Jordi, ¿puedes creerlo? Mamá, me encontraron un tumor. Necesito cirugía de emergencia. Hubo una pausa larga que me hizo pensar que la llamada se había cortado. Mamá, sí, estoy aquí. ¿Qué tipo de tumor? No lo saben todavía. Por eso necesitan operarme urgente. Es en 2 días, y necesito que cuiden a las gemelas. Otra pausa. Carolina, ¿sabes que el concierto de Shakira es en 2 días? Las entradas costaron 300 euros cada una. Andrea ha estado esperando esto durante meses. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. ¿Estás diciendo que no puedes cuidar a tus nietas mientras me hacen una cirugía de cáncer? No seas dramática. No dijiste que fuera cáncer. Dijiste tumor. Y además, siempre tienes todo bajo control. Seguro puedes contratar a alguien. Contratar a alguien cuesta dinero, mamá. Dinero que estoy usando para pagarles su luz, su agua y su hipoteca cada mes. No nos eches en cara tu generosidad, Carolina. Somos tu familia. Se supone que debes ayudarnos. El cirujano tocó mi puerta, sacándome de mis recuerdos. Señorita Mendoza, estamos listos para llevarla a cirugía. ¿Su situación de cuidado infantil está resuelta? Asentí, habiendo pasado la última hora arreglando una niñera profesional a través de un servicio de emergencia. Costó más de lo que podía pagar, pero no tenía opción. Sí, todo está arreglado. Bien, su vecina parece muy confiable, dijo consultando su portapapeles. La señora Rodríguez, ¿verdad? Ha estado preguntando por usted. Casi lo corrijo. Luego me di cuenta de que no importaba. La anciana del departamento de al lado había mostrado más preocupación por mi bienestar en la última hora que mis propios padres en años. Tal vez eso decía todo lo que necesitaba saber sobre quién era mi verdadera familia. La anestesia se había disipado para la noche, dejándome atontada pero consciente del dolor hueco en mi pecho, que no tenía nada que ver con la cirugía. El tumor se había ido, benigno, afortunadamente, pero la herida emocional que mis padres habían infligido se sentía cruda e infectada. Miré mi teléfono durante 1 hora antes de finalmente revisar mis mensajes. Nada de mis padres. Ni siquiera un mensaje preguntando si había sobrevivido a la cirugía, pero había 4 mensajes de mi hermana Andrea, cada uno más emocionado que el anterior sobre el concierto de Shakira, fotos de su atuendo, videos de ella y mis padres preparándose, actualizaciones sobre sus asientos. En el video final, podía escuchar a mi madre en el fondo diciendo, «Carolina estará bien, siempre lo está». La enfermera entró para revisar mis signos vitales y me encontró llorando. «¿Tiene dolor? ¿Puedo aumentar su medicación?» «No», dije secándome los ojos. «No es ese tipo de dolor». Cuando me dieron de alta a la mañana siguiente, llamé a la niñera para coordinar la recogida de las gemelas. La señora Rodríguez aparentemente había estado revisándolas cada pocas horas, y la niñera reportó que Isabela y Valentina estaban perfectamente contentas. Pagué la cuenta, casi 280 euros por cuidado nocturno, sin quejarme. Valió cada céntimo saber que mis hijas habían estado seguras y amadas mientras yo no podía estar ahí. Conduciendo a casa con las gemelas balbuceando felizmente en sus asientos de coche, sentí algo cambiar dentro de mí. La medicación hacía que todo se sintiera ligeramente surreal, pero mis pensamientos eran cristalinos y claros. Había terminado de ser la cuenta bancaria de la familia, terminado de ser dada por sentada, terminado de pretender que el amor de mis padres venía sin condiciones. En casa, abrí mi laptop y cancelé la transferencia automática que había configurado hacía años. 600 euros al mes que ahora quedarían en el fondo universitario de mis hijas, donde pertenecían. Eliminé los números de mis padres de mi app de entrega de supermercado y cancelé la tarjeta de crédito que les había dado para emergencias. Luego bloqueé sus números por completo.
Se sintió aterrador y liberador al mismo tiempo, como saltar de un acantilado sabiendo que tenía alas. Las gemelas necesitaban su siesta de la tarde, y mientras las acomodaba en sus cunas, Valentina extendió su mano y tocó mi cara con sus deditos. Isabela me dio una de sus sonrisas desdentadas que nunca dejaban de derretir mi corazón. Estas dos pequeñas humanas perfectas eran mi prioridad ahora. No padres que no podían molestarse en llamar después de mi cirugía, no una hermana que daba mi generosidad por sentada. Había pasado años creyendo que el amor significaba dar constantemente, disponibilidad constante, sacrificio constante. Pero viendo a mis hijas dormir pacíficamente, me di cuenta de que había estado modelando la lección equivocada. Se suponía que el amor era recíproco. Se suponía que el amor aparecía cuando más importaba. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido, probablemente mis padres tratando de contactarme desde el teléfono de Andrea. Di vuelta el teléfono y fui a prepararme una cena apropiada por primera vez en meses. 3 días pasaron en silencio bendito. No más llamadas exigentes sobre cuentas atrasadas. No más viajes de culpa sobre obligaciones familiares. No más solicitudes de transferencias de dinero de emergencia. Me enfoqué completamente en sanar y cuidar a Isabela y Valentina, descubriendo cómo se sentía la vida cuando no estaba constantemente preocupada por los problemas de todos los demás. El jueves por la noche, mientras bañaba a las gemelas, alguien golpeó mi puerta con el tipo de urgencia que sugería una emergencia. Mi ritmo cardíaco se disparó mientras envolvía rápidamente a ambas bebés en toallas y las llevaba a la sala. A través de la mirilla, vi a Andrea parada en el pasillo, su cara roja y marcada por lágrimas. Estaba sola, lo que me sorprendió. Usualmente, cuando había drama familiar, mis padres la enviaban como su mensajera mientras ellos mantenían su dignidad en segundo plano. «Carolina, sé que estás ahí», gritó. «Por favor, necesitamos hablar. Ha pasado algo terrible». Consideré ignorarla, pero Isabela comenzó a llorar por el ruido fuerte, y no quería alterar a las bebés. Entreabrí la puerta, manteniendo la cadena de seguridad puesta. «¿Qué quieres, Andrea? ¿Puedo entrar, por favor?» He estado llamando y enviando mensajes durante 2 días. Mamá y papá están enloqueciendo porque no respondes. Ya no estoy disponible para ellos, dije con calma. Ni para ti tampoco. Sus ojos se abrieron con lo que parecía confusión genuina. ¿Qué quieres decir, Carolina? Esto es serio. Papá perdió su trabajo ayer. Van a perder la casa. Sentí un destello del viejo pánico. El impulso inmediato de preguntar cuánto necesitaban y qué tan rápido podía transferirlo. Pero empujé ese sentimiento hacia abajo y estudié la cara de mi hermana más cuidadosamente. Se veía genuinamente angustiada, pero había algo más allí, algo que me recordaba a la forma en que solía verse cuando quería pedir prestado mi coche o necesitaba que la cubriera con nuestros padres. Eso es desafortunado, dije finalmente. Pero no es mi problema. ¿No es tu problema? Carolina, has estado ayudándoles durante años. Están contando contigo. Todos lo estamos. ¿Estabas contando conmigo cuando necesitaba cirugía y ellos eligieron un concierto en su lugar? La expresión de Andrea cambió y pude verla tratando de formular una explicación que hiciera parecer razonable el comportamiento de nuestros padres. Eso fue diferente. Tenían esas entradas desde hace meses y tu cirugía resultó bien de todos modos. Estás siendo dramática sobre esto. La palabra dramática me golpeó como un golpe físico. Era la misma palabra que mi padre había usado. La misma actitud despectiva que había caracterizado toda mi relación con mi familia. Incluso ahora, incluso después de todo, no podían reconocer que habían hecho algo malo. Tuve una cirugía de emergencia para extirpar un tumor y en lugar de cuidar a mis hijas, fueron a un concierto, dije lentamente. Y yo soy la que está siendo dramática. Sabes que mamá tiene ansiedad sobre cosas médicas y realmente tenían esas entradas. Para. Levanté mi mano. Solo para. No quiero escuchar explicaciones ni excusas. Terminé de subsidiar a personas que no pueden molestarse en aparecer cuando las necesito. La máscara de Andrea finalmente se deslizó por completo. No puedes simplemente abandonar a tu familia por un malentendido. ¿Qué tipo de persona hace eso? Mamá y papá están asustados, Carolina. No saben qué van a hacer sin tu ayuda. Deberían haber pensado en eso antes de tratarme como una cuenta bancaria en lugar de una hija. Comencé a cerrar la puerta, pero Andrea empujó contra ella. Espera, ¿qué tal si papá se disculpa? ¿Y si ambos se disculpan? ¿Considerarías ayudar entonces? La desesperación en su voz era casi patética, pero lo que más me impactó fue la naturaleza transaccional de su propuesta. No que estuvieran arrepentidos por herirme, sino que podrían estar dispuestos a decir que lo sentían si eso significaba que el dinero comenzaría a fluir nuevamente. Esto no es sobre disculpas, dije, retrocediendo de la puerta.
Esto es sobre finalmente ver quiénes son todos ustedes realmente. La cara de Andrea se descompuso. Somos tu familia, Carolina. Te amamos. Lo sabes, ¿verdad? No, dije en voz baja. Ustedes aman lo que yo proveo. Hay una diferencia. Podía verla tratando de procesar esto, su mente trabajando para encontrar las palabras correctas para hacerme cambiar de opinión. Pero en lugar de reflexionar sobre la verdad de lo que había dicho, cambió a modo de ataque. Estás siendo egoísta, dijo, su voz subiendo. Ganas buen dinero. No tienes un esposo que mantener y siempre has estado bien cuidando de todos. ¿Por qué estás cambiando las reglas ahora? La crueldad casual de sus palabras, la implicación de que ser madre soltera hacía que mis luchas financieras fueran menos válidas, que mi éxito significaba que les debía algo, cristalizó todo lo que había estado sintiendo. Esto no era un malentendido o un problema de comunicación. Esto era quiénes eran y quiénes siempre habían sido. Estoy cambiando las reglas porque finalmente me di cuenta de que he estado jugando un juego amañado, dije, y he terminado de perder. Cerré la puerta y pasé el cerrojo, ignorando los continuos golpes y súplicas de Andrea. Valentina había comenzado a llorar de nuevo, perturbada por las voces fuertes, y me enfoqué en consolarla mientras Isabela balbuceaba contenta en mis brazos. Después de unos 10 minutos, los golpes se detuvieron y escuché el auto de Andrea arrancar en el estacionamiento. Me sentí extrañamente vacía, como si acabara de realizarme una cirugía a mí misma y hubiera removido algo que me había estado envenenando durante años. Mi teléfono sonó inmediatamente, un número que no reconocía. Lo dejé ir al buzón de voz y reproduje el mensaje mientras preparaba la cena de las gemelas. Carolina, soy tu madre. Su voz estaba tensa, más formal de lo usual. Andrea nos contó sobre su conversación. Necesitamos discutir esta situación como adultos. Por favor, llámame de inmediato. El tono estaba todo mal, sin reconocimiento de mi cirugía, sin preocupación por mi bienestar, solo irritación de que no estaba cayendo en línea. Borré el mensaje y bloqueé ese número también. Durante los siguientes días, intentaron de todo. Llamadas desde diferentes números, correos electrónicos a mi cuenta de trabajo, incluso una carta por correo de mi padre con una disculpa formal y tiesa que se leía como si hubiera sido escrita por comité. Pero nada abordaba el problema fundamental. Todavía me veían como un recurso a ser administrado en lugar de una persona a ser amada. El intento más revelador vino cuando Andrea apareció en el edificio de mi oficina durante el almuerzo. Seguridad llamó para preguntar si quería reunirme con ella en el vestíbulo, y podía verla a través de la ventana, paseando y revisando su teléfono. Se veía cansada y estresada, probablemente porque estaba lidiando con el peso completo de las expectativas de nuestros padres por primera vez en su vida. Le dije a Seguridad que no estaba disponible y observé desde la ventana de mi oficina, mientras Andrea finalmente se rendía y se iba. Debería haber sido satisfactorio, pero en su lugar solo me sentí triste. Triste por las relaciones familiares que pensé que teníamos. Triste por los años que había desperdiciado tratando de ganar un amor que nunca estuvo realmente disponible. Y triste por mis hijas que crecerían sin abuelos porque esos abuelos habían elegido el orgullo sobre la conexión. Pero debajo de la tristeza había algo más fuerte. Alivio. Por primera vez en mi vida adulta, estaba tomando decisiones basadas únicamente en lo que era mejor para mí y mis hijas. La presión financiera todavía estaba ahí, pero era presión honesta. El desafío normal de mantener a mi propia familia en lugar de 3 familias con un solo ingreso. 2 semanas después del intento de emboscada en la oficina por parte de Andrea, me estaba instalando en mi nueva realidad. Las gemelas estaban prosperando. Mi recuperación progresaba bien, y hasta había logrado comenzar a ahorrar dinero por primera vez en años. Sin el drenaje constante de mantener a mis padres, podía permitirme cosas como comida orgánica para bebés y un mejor arreglo de cuidado infantil que no me dejaba luchando cada vez que se enfermaban. Estaba dándoles a Isabela y Valentina su baño nocturno, cuando escuché el sonido familiar de una puerta de auto cerrándose en el estacionamiento, seguido de pasos pesados en las escaleras. Mi departamento estaba en el 2º piso, y los pasos se detuvieron justo afuera de mi puerta. El toque fue diferente esta vez. No el golpeteo desesperado de Andrea, sino un golpe lento y deliberado que de alguna manera lograba transmitir autoridad y derecho. Sequé mis manos en una toalla y miré a través de la mirilla. Mi padre estaba parado en el pasillo usando su mejor chaqueta y sosteniendo su sombrero en las manos como un personaje de una película antigua. Detrás de él, parcialmente oculta en las sombras, estaba mi madre. Se veía más pequeña de lo que recordaba, sus hombros encorvados con lo que podría haber sido vergüenza o simplemente fatiga. Me quedé ahí por un largo momento, observándolos a través de la mirilla. Mi padre cambió su peso de un pie a otro y revisó su reloj.
Mi madre le susurró algo y él negó con la cabeza bruscamente. Se veían como personas esperando una entrevista de trabajo de la que no estaban seguros que querían. Parte de mí quería abrir la puerta solo para ver qué dirían, pero una parte más grande de mí recordó estar acostada en esa cama de hospital, aterrada y sola mientras ellos disfrutaban de un concierto. Recordé la forma casual en que mi madre había descartado mi susto de cáncer, la suposición automática de que mis necesidades siempre vendrían en segundo lugar a sus deseos. Las gemelas estaban chapoteando felizmente en su baño, completamente ajenas al drama que se desarrollaba en el pasillo. Miré sus caras inocentes y tomé una decisión que se sintió fácil y final. Me alejé de la puerta. Tocaron de nuevo, más insistentemente esta vez. Luego escuché la voz de mi padre, amortiguada pero lo suficientemente clara para entender. Carolina, sabemos que estás ahí. Podemos escuchar a las bebés. Solo queremos hablar. Luego la voz de mi madre, más alta y más tensa. Por favor, cariño, somos tus padres. Te amamos. Casi me río del momento de esa declaración. ¿Dónde estaba ese amor cuando necesitaba cirugía de emergencia? ¿Dónde estaba durante todos los años que había sacrificado mi propia seguridad financiera por la de ellos? El amor no debería tener que ser declarado durante una crisis. Debería ser demostrado consistentemente a través de acciones. Se quedaron por casi una hora, ocasionalmente tocando y llamando. En un punto, la voz de mi padre tomó el borde de ira que recordaba de la infancia. Esto es ridículo, Carolina. No puedes simplemente excluir a tu familia porque tus sentimientos fueron heridos. Te criamos mejor que esto. Pero no me habían criado mejor que esto. Me habían criado para ser conveniente, para estar disponible, para priorizar sus necesidades sobre las mías. La persona que era lo suficientemente fuerte para establecer límites, que se valoraba lo suficiente para exigir amor recíproco, esa persona había tenido que criarme yo misma. Eventualmente, el pasillo cayó en silencio. Escuché sus pasos retirándose, escuché puertas de auto cerrarse y un motor arrancar. Cuando estuve segura de que se habían ido, revisé la mirilla de nuevo y vi que mi padre había dejado algo en el felpudo. Era un sobre con mi nombre escrito en su cuidadosa caligrafía. Lo miré fijamente durante mucho tiempo antes de decidir dejarlo ahí. Lo que fuera que hubiera dentro, otra disculpa vacía, una lista de sus problemas financieros, un viaje de culpa disfrazado de carta, no necesitaba leerlo. El sobre permaneció en mi felpudo durante 3 días antes de que la señora Rodríguez, mi vecina anciana, tocara para preguntar si quería que lo llevara adentro. Le agradecí, pero lo dejé donde estaba, como una prueba de mi propia determinación. Cada vez que lo pisaba, me sentía un poco más fuerte. El viernes por la mañana, mientras salía al trabajo con las gemelas, finalmente lo recogí. No porque quisiera leerlo, sino porque estaba cansada de ver la caligrafía de mi padre cada vez que llegaba a casa. Lo tiré en el contenedor de basura de camino al coche. En la oficina, mi colega Beatriz notó que me veía diferente. «Te ves relajada», dijo durante nuestra reunión matutina, como genuinamente relajada. «¿Cuál es tu secreto?» Casi le cuento sobre cortar lazos con mi familia, pero algo me detuvo. Todavía se sentía demasiado fresco, demasiado crudo para compartir con alguien que pudiera intentar convencerme de reconciliarme. En su lugar, solo sonreí y dije que había estado durmiendo mejor. La verdad era que había estado durmiendo mejor. Por primera vez en años no estaba acostada despierta preocupándome por si mis padres podían hacer su pago de hipoteca o si Andrea necesitaba dinero para reparaciones del coche. Mis sueños de estrés habían cambiado de catástrofes financieras a ansiedades normales de madre trabajadora, gérmenes de guardería, fechas límite de proyectos, los horarios de sueño de las gemelas. Esa tarde, recibí una llamada de un número desconocido con código de área local. Mi primer instinto fue ignorarlo, asumiendo que era otro intento de mi familia para contactarme. Pero algo me hizo contestar. «Señorita Mendoza, soy Patricia del Banco Santander. Llamo sobre la cuenta que termina en 7438. Ha habido actividad inusual y queríamos verificar. Lo siento, pero no tengo una cuenta con ese número». La interrumpí. «La cuenta está listada bajo Tomás Mendoza y Lucía Mendoza, pero usted está listada como usuaria autorizada y contacto de emergencia. La cuenta de mis padres, la que me había removido hace años, o eso pensaba. Necesito ser removida de esa cuenta inmediatamente», le dije a Patricia con firmeza. «Ya no estoy asociada con esos titulares de cuenta de ninguna manera». «Por supuesto, señorita Mendoza. Puedo procesar esa remoción de inmediato, pero debo informarle que la cuenta está significativamente sobregirada y ha habido varios intentos de pago devueltos esta semana. Como contacto de emergencia, normalmente sería notificada. No quiero ser notificada sobre nada relacionado con esa cuenta», dije firmemente.
Por favor, remueva toda mi información y no me contacte de nuevo sobre su situación financiera. Después de colgar, me senté en mi silla de oficina sintiéndome extrañamente desconectada de las noticias. Hace unos meses, escuchar que mis padres estaban en problemas financieros me habría enviado a modo de crisis inmediato. Habría estado calculando cuánto podía transferir, qué cuentas podía retrasar, cómo podía resolver su problema antes de que empeorara. Ahora, no sentí nada excepto una leve curiosidad sobre cuánto tiempo les había tomado drenar su cuenta sin mis contribuciones mensuales. 3 semanas, aparentemente. Eso me decía todo lo que necesitaba saber sobre cómo habían estado manejando su dinero todos estos años. Mi teléfono vibró con un mensaje de otro número desconocido. Carolina, soy Andrea. Cortaron la electricidad de mamá y papá. Se están quedando conmigo, pero mi casero dice que no pueden quedarse mucho tiempo. ¿Podemos hablar, por favor? Borré el mensaje sin responder. Luego hice algo que no había hecho en años. Abrí mi app bancaria y miré el saldo de mi cuenta. Por primera vez desde que nacieron las gemelas, tenía un fondo de emergencia sustancial. Dinero que era mío, destinado al futuro de mis hijas en lugar de las malas decisiones financieras de mis padres. Sonreí y guardé mi teléfono. El ciclo finalmente estaba roto y se sentía como libertad. Epílogo. Lección final, 30. Han pasado 6 meses desde ese día en el hospital. 6 meses desde que mis padres eligieron un concierto sobre mi salud. 6 meses desde que finalmente me di permiso para dejar de ser el salvavidas financiero de personas que nunca apreciaron el sacrificio. Las gemelas tienen ahora 16 meses. Isabela dio sus primeros pasos la semana pasada. Y Valentina no se queda atrás. Las veo crecer cada día, felices, saludables, amadas incondicionalmente. Y lo más importante, están creciendo viendo a una madre que se valora a sí misma, que establece límites saludables, que entiende que el amor verdadero es recíproco. Mi cuenta bancaria tiene ahora 12.000 euros ahorrados, dinero que antes habría desaparecido en las necesidades interminables de mis padres, dinero que ahora está construyendo un futuro para mis hijas. Obtuve una promoción el mes pasado, directora de desarrollo de negocios, con un aumento de 25.000 euros al año. Mi jefa Marta me dijo que había notado un cambio en mí, una nueva confianza, una nueva claridad en mis prioridades. Estás brillando, Carolina, me dijo, como si finalmente te hubieras quitado un peso de encima. Tenía razón. Ocasionalmente todavía recibo mensajes de números desconocidos, súplicas de Andrea, intentos de mis padres de contactarme a través de primos o tíos lejanos, todos con la misma historia. Están en crisis, me necesitan. La familia debería estar unida, pero ninguno menciona el día que estuve acostada en una cama de hospital, aterrada y sola, rogando por unas pocas horas de ayuda. Ninguno se disculpa por años de tomar mi generosidad por sentada. Ninguno reconoce que el amor no es una calle de un solo sentido. La señora Rodríguez se ha convertido en algo así como una abuela honoraria para las gemelas. Viene a tomar té los domingos y les cuenta historias en catalán que ellas todavía no entienden, pero que las hacen reír. Ella estuvo ahí cuando tuve mi cirugía. Ella preguntó cómo estaba. Ella se preocupó sin condiciones ni expectativas. Eso es familia. No la sangre que compartes, sino las personas que eligen aparecer cuando más las necesitas. Mi colega Beatriz me preguntó hace poco si alguna vez me siento culpable por cortar lazos con mis padres. ¿Culpable?, repetí, pensando en la pregunta mientras observaba a mis hijas jugar con sus bloques. No, me siento liberada. ¿Y si algún día se arrepienten? ¿Y si realmente cambian? Sonreí y le dije la verdad que había aprendido en estos 6 meses. Si algún día realmente cambian, si algún día realmente entienden lo que hicieron y se disculpan sin esperar nada a cambio, tal vez podamos hablar. Pero no voy a sostener mi respiración esperando ese día. Y definitivamente no voy a enseñarles a mis hijas que deben tolerar el abuso solo porque viene de familia. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que a veces el mayor acto de amor hacia ti misma es alejarte de las personas que solo aman lo que puedes darles. A veces, la familia que eliges es más fuerte que la familia en la que naciste. Y a veces, el mejor regalo que puedes darles a tus hijos no es una conexión con abuelos tóxicos, sino el ejemplo de una madre que sabe su valor y no tiene miedo de defenderlo. Isabela y Valentina nunca conocerán a sus abuelos biológicos, pero conocerán a una madre que las pone primero. Conocerán a una mujer que entiende que el amor verdadero no viene con facturas mensuales adjuntas. Y cuando sean lo suficientemente mayores para preguntar por qué no tienen abuelos como otros niños, les diré la verdad. Les diré que la familia no es sobre quién comparte tu sangre. Es sobre quién está dispuesto a sangrar por ti cuando más lo necesitas. Les diré que establecer límites no es egoísta, es supervivencia. Les diré que nunca,
Nunca deben aceptar migajas de afecto de personas que deberían darles un banquete de amor incondicional. Y les diré que su madre aprendió estas lecciones de la manera más difícil para que ellas nunca tuvieran que hacerlo. Esa es mi victoria. No el dinero ahorrado, no la promoción en el trabajo, no incluso la paz mental que finalmente encontré. Mi victoria es romper el ciclo. Es criar a 2 niñas que crecerán sabiendo exactamente cuánto valen y que nunca mendigarán amor de personas incapaces de darlo. Los últimos rayos del sol de Barcelona entran por la ventana de mi apartamento. Isabela y Valentina están sentadas en su tapete de juego, compartiendo juguetes y riéndose de esa manera que solo los bebés pueden hacer. Las miro y siento algo que no había sentido en años: gratitud pura. Gratitud de que un tumor benigno me enseñara una lección maligna sobre mi familia antes de que fuera demasiado tarde. Gratitud de que tuve la fuerza para elegirme a mí misma y a mis hijas sobre la obligación familiar tóxica. Y gratitud de que cada día estoy construyendo una nueva definición de lo que significa la familia, una definición basada en amor real, respeto mutuo y presencia genuina. El teléfono suena. Otro número desconocido. Lo rechazo sin pensarlo 2 veces y regreso a lo que realmente importa: jugar con mis hijas, planear nuestro futuro y disfrutar de la libertad que viene de finalmente entender que no le debo nada a nadie excepto amor y lealtad a las 2 pequeñas almas que dependen de mí. Y eso, resulta, es más que suficiente, es todo.